nombre es Diana Shirley Salazar Hernández. El mío, Beata Coronel, Brian Eduardo. Eh, Pero, la asignatura es Ingeniería de Bioreactores del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Biotecnología, y el profesor Rangel Ramírez José León. Grupo 4FV3. Muy bien, adelante. Antes de comenzar con los antecedentes del bioproceso, el objetivo de este proyecto es diseñar un bioreactor a partir de los parámetros cinéticos del microorganismo, en este caso Lactobacillus plantarum, para producir ácido láctico, así como el establecimiento de los sistemas de operación bajo condiciones controladas del sistema. Entonces comenzamos con los antecedentes del proceso. El ácido láctico, ácido 2-hidroxipropanoico, es un compuesto muy versátil utilizado en la industria química, farmacéutica, de alimentos de plástico. Fue descubierto en 1780 por el químico sueco Schelle, quien aisló la leche agria, ¿no? Esta molécula tiene dos isómeros, que es el ácido láctico D y el L, pero el ácido láctico D es dañino para nuestra salud porque es depresor del metabolismo, y el L es el que ocupamos para aislar el ácido láctico. Aquí, como vemos, pues, es su estructura química, que está formado por los grupos fusional alcohol, carboxilo, y pues el carbono, ¿no? Ácido láctico tiene mucha aplicación en la industria, específicamente la que nos atañe es la farmacéutica. Y pues un dato muy interesante es que es ocupado en la solución del reactivo de Ringer. Este reactivo se utiliza como terapia para la hipovolemia y también como una alternativa como solución en las cirugías, para aumentar el volumen sanguíneo por la pérdida de sangre. Muy bien. La producción de pinturas, plásticos, etc. La producción industrial. La producción tecnológica va a depender de 6 características fundamentales, que es el tipo de microorganismo que vamos a utilizar. En este caso, les vamos a señalar qué microorganismo es más adelante. La inmovilización o recirculación del microorganismo. El pH, la temperatura, que son factores que vamos a tener que estar controlando en nuestro sistema. La fuente de carbono y la fuente de nitrógeno, que tiene que ver con el medio de cultivo. El modo de fermentación empleado, que también es muy importante y está relacionado con el tipo de bioreactor. Y la formación de los subproductos. Aquí tenemos un... voy a hacer esto para acá. Tenemos un recuadro que dice sugerencia, y es que dependiendo del tipo del carbohidrato, el proceso requerirá de una etapa para convertir la materia prima. Estamos hablando ya de la bioconversión. Ese caso de que uses carbohidrato, imagino, de algún tipo como paja o alguna cosa de esas, ¿no? Para nivel industrial. Exactamente. Son carbohidratos, sí, como desechos, como alguna vez les comenté, ¿no? Que, por ejemplo, en Sonora yo usaba paja de trigo y pues sí hay que darle un proceso de acidez, básicamente, con ácido para poder hacer que la glucosa de esa planta pues pueda ser degradado, ¿no? O pueda ser utilizado por el microorganismo. Si no, está difícil. Sí, exactamente. Hay que darles un tratamiento. Sí, hay que degradar. Previo. Sí. Brian. bueno, ¿sí se me escucha bien? Sí. Ok. Una ventaja del proceso que podemos destacar sería la posibilidad de utilizar una gran variedad de sustratos orgánicos ricos en carbohidratos como melazas, sueros de leche y almidón. Esto con motivo de impacto económico, pues estos sustratos son, pues, podría considerarse baratos, ¿no? La siguiente, por favor.
Ok, investigando un poco el mercado en la producción de ácido láctico, vemos que Galactic, una empresa multinacional, tiene como capacidad máxima 50.000 toneladas por año en su sede ubicada en China. Según la United Nations Statistic Division, para el área latinoamericana se estimó un acumulado de 14.954 toneladas por año en el año 2015. Si bien nuestra propuesta de 15 toneladas por año pues no representa un aporte como base, con base a los números del mercado, hemos considerado dicha producción algo realista o bien aterrizado, ¿no? Una consideración pues un tanto realista. Sí, pues usan de 15,000 que son necesarias, ustedes van a producir un 15 toneladas, ¿no? Ajá, Ujú. ok. La siguiente, bueno, sí, está ahí acá. Ajá. Continuamos con la elección de la cepa. Estos parámetros son los que tenemos que considerar para el caso de nuestra producción de ácido láctico. Tiene que ser la capacidad de utilizar pentosas y hexosas para el proceso de bioconversión en bioreacción. Temperatura de crecimiento superior a los 37 grados, que en este caso más adelante se los vamos a presentar con cuál trabajamos. Alta tolerancia a estrés osmótico. Alta tolerancia a pH ácido menor a 4, por aquello del intercambio iónico también. Rendimiento ácido láctico 80% o superior. Más adelante vamos a mostrar por qué el tipo de bioreactor nos va a ayudar a obtener un mejor rendimiento. Productividad de ácido láctico de 2.5 gramos por litro por hora o superior. Título de ácido láctico de 100 gramos por litro superior. Requerimientos nutricionales simples y alta pureza óptima. Esos fueron los criterios para la elección de nuestra cepa. Nuestra cepa es Lactobacillus plantarum. Es una bacteria gram positiva, no forma esporas. Esto es muy importante porque recordemos que las esporas pues, son resistencia microbiana. Ajá. Y catalasa negativa. Esto es en cuestión a las pruebas bioquímicas. Es aerobia totalmente y anaerobia facultativa. Tiene un bajo contenido de GC. Es capaz de crecer en un intervalo de temperaturas entre 15 y 45, que es la temperatura con la que vamos a estar manejando, me parece, 38. Ajá. Tolera valores de pH de entre 4 y 9. Estos lactobacillus plantarum pues han sido vendidos en el mercado como un probiótico también y nos va a ayudar en nuestra bioconversión. El medio de cultivo es el siguiente. Vemos que es muy rico en glucosa, también en fuente de nitrógeno. Está dado la fórmula en gramos por litro. Caldo de man, rugosa y sharp, el famoso MRS. Y también es importante señalar que el medio de cultivo tiene que entrar estéril a nuestro bioreactor. Por lo siguiente, el hecho de que esté esterilizado evita la competencia por el sustrato. Entonces, también o sea, si metemos un medio de cultivo que no esté estéril, lo que va a hacer es disminuir el rendimiento y lo que nosotros queremos en cuestión de producción es tener buenos rendimientos de los metabolitos. Muy bien. El tipo de bioreactor, como lo hemos estado manejando también, es tanque agitado. Voy a hacer esto para acá. Y aquí este esquema nos muestra básicamente las partes que componen a nuestro bioreactor y las cuales vamos a desarrollar. Todas las partes que son externas, Sí. ¿no? De control y de todo eso. Sí, las partes de control. Vemos la entrada de aire, el control de la corriente, el control pH, Manómetro. el manómetro por las presiones, que al rato lo vamos a ver en qué se va a ver también involucrado, las tomas de muestra, etcétera, los controles. Vapor, todo. Muy bien.
Este esquema que les muestro aquí, más bien esta gráfica cinética de la cinética microbiana del ácido láctico en bioreactor tipo batch. ¿Por qué tipo batch? Porque según la literatura que encontramos, este bioreactor es el que nos da más altos rendimientos, digamos, sería como que lo ideal para este tipo de bioproceso. O sea, el tipo de cultivo debe ser lote, que es el que les da mejor provecho. Alimentado, lote alimentado. Alimentado va a ser algo, ok. Sí, estoy. Sí. Ujú. Entonces tenemos una gráfica de concentración de sustrato dada en gramos por litro y en el tiempo. Perdón, es concentración celular. Bueno, Sí, la entonces, concentración de tanto de la biomasa, de la glucosa y sí, del ácido y láctico. del ácido láctico. Es más o menos, se puede decir que está asociado al crecimiento, ¿no? Al producto. El crecimiento celular, exactamente. Y vemos también en esta gráfica que este método trata de eliminar la fase lag del crecimiento microbiano. Ajá. Sí, cuando le empiezas el lote, lo que es alimentado, pues se mantiene la glucosa y aunque sí está creciendo la célula, sí baja un poquito, pero se sigue produciendo. Pero la No sé producción es si- buena. Ajá, no sé si ahí sea ya, quiere decir que a lo mejor también tiene crecimiento secundario, ¿no? Habría que Sí, 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 analizar. sí, sí tiene demasiado crecimiento secundario. Qué bueno. Qué bueno, sí. Y una Newmax bastante considerable, lo podemos ver en el parámetro que está aquí. ¿Sí ven mi flecha? Sí, sí. Ah, aquí. Ajá, Ok, es el máximo. Muy bien. Está bien. continuamos. Ok, parámetros cinéticos microbianos. Aquí tenemos una mención de algunos parámetros cinéticos de nuestra cepa, entre los que podemos destacar la velocidad específica de crecimiento, o MU, puede llegar a 0.53 horas inversas, el tiempo de duplicación de 1.28 horas, el tiempo de generación de 1.98 horas, y entre otros parámetros que estaremos viendo más adelante conforme avanzamos con el desarrollo. Siguiente, por favor. Para determinar el volumen de operación, debemos considerar lo que se describió en los parámetros cinéticos y tendremos en cuenta los siguientes datos, que es la concentración celular de 16.9 gramos sobre litro, la concentración del producto de 18 gramos por litro, como ya se había mencionado, la velocidad específica, el tiempo de duplicación y nuestra producción, ¿no? Planteemos un estado estacionario donde sabemos que la QP va a ser el producto de la velocidad específica por la concentración del producto entre la concentración de la célula y nos va a dar de 0.4867 horas a la menos 1. Además se deduce que D igual a QPX entre P. Si sustituimos valores, vemos que D de hecho nos da un valor aproximado a la velocidad específica, lo cual tiene sentido en un estado estacionario. Sí, se ve que tiene un buen rendimiento de producto respecto al sustrato. La QP. Ujú. Velocidad Siguiente, por favor. específica de formación de producto. Okay. Para el cálculo del volumen, debemos despejar de la ecuación, donde B es el volumen de operación y la F es el flujo, ¿no? Ajá. Ajá. Para calcularlo requerimos de la producción anual de nuestro producto, pero lo tenemos que llevar a unidades de gramo entre hora, ¿no? Aquí se ve todo el proceso, pero bueno, pasó. Donde las unidades significan pues que tendremos 1712.3287 gramos de producto por cada hora. Unos 1.7 kilos por hora, ¿no? Está bien. Bueno, sí. Sí, sí, está bien. Ah, y ya obtenemos el flujo de 95.1293 litros por hora. Así ya podemos sustituir los datos en la ecuación A y nos da un volumen de 179.4946 litros, que es el volumen de operación que vamos a manejar. 180. Ujú. Eso sería. Otra de las partes importantes para el diseño de nuestro bioreactor es la geometría.
el cual está basada en el volumen de operación que ya calculamos previamente y en las condiciones geométricas del bioreactor, que son de un cilindro. Ujú. Entonces, ya que tenemos el volumen de operación, lo sustituimos en la ecuación que nos va a dar el diámetro del tanque, que es de 0.82 metros, casi un metro. Es un metro. Ujú. Y si delta T, tomando en cuenta la geometría estándar, que son de 3 impulsores para el tanque agitado, si dt es igual a 3, lo sustituimos en la ecuación para obtener el diámetro interno. Para Bueno, obtener la altura del líquido, lo sustituimos en esta otra ecuación, que está basada en la primera, la del diámetro del tanque, y obtenemos 0.162 metros. sí. O sea, la altura del líquido dentro del tanque. Sí, Sí, aquí del DT entre 3 es que por la ecuación estándar sabemos que 1/3 del sí. diámetro total es el diámetro del impulsor. Ujú. Ok, sí. Sí, aquí, en esta parte de aquí, solamente estamos comprobando que cumple con la geometría estándar. Sí. Para realizar este proyecto, utilizamos el método biológico, es el método más sencillo y económico realmente, pero los datos no son experimentales, fueron teóricos debido también a esta cuestión de que estamos en casa. Sí, nosotros. Entonces, el método biológico tomamos en cuenta los parámetros que ya calculamos previamente, incluyendo el volumen de operación, el flujo de entrada, la presión atmosférica, aquí es donde entra también el sistema de presión manométrica, tomamos en cuenta la presión atmosférica también, la R, que sería la constante de los gases ideales, la temperatura y la concentración de oxígeno en moles, Sí. y la altura del líquido entre la del tanque. También la constante de Henry. Sí. Es también muy importante, que son las atmósferas por litro por gramos de oxígeno. Sí. Esos son los datos con los que vamos a obtener, ahorita les muestro la gráfica, para hallar el valor del coeficiente global de transferencia de masa y oxígeno, que el famoso KLA, requerimos de la siguiente ecuación para el caso del método biológico, donde CL es la concentración crítica de oxígeno, CL asterisco, la concentración máxima de oxígeno disuelto en agua. El número que está aquí, que es 1920, es la conversión a gramos de mol de oxígeno y la conversión a horas. FA, flujo de entrada, P, presión total, de la suma de todas las presiones, B, el volumen de operación que ya calculamos anteriormente, R, la constante y bueno, lo demás. Así es. Y el de hasta abajo, el punto de hasta abajo es la diferencia de concentración de oxígeno. Uh-huh. Esta es la gráfica que obtuvimos de la concentración crítica de oxígeno contra la diferencia de concentración de oxígeno. Uh-huh. Obtuvimos lo hicimos por regresión lineal, básicamente, entonces obtuvimos una pendiente de 0.1703 y una concentración crítica de oxígeno de 0.02, que vendría siendo la ordenada al origen. Esta la podemos calcular o la podemos tomar en cuenta como la ordenada al origen, es lo mismo. Sí. Sí, compruebas, de hecho, con esto se comprueba la CL crítica. Uh-huh. Ajá. Y la pendiente, pues te da 0.17, está bien. Sí. Despejando la KLA y sustituyendo los valores, obtenemos como coeficiente global de transferencia de masa y oxígeno 327.11 horas a la menos 1. Uh-huh. Sí, está bueno. Que es 1 entre horas, ¿no? Horas a la menos 1. Exacto. Para calcular la concentración crítica de oxígeno,
es la ecuación que emana de la primera ecuación donde sacamos la LA, nada más hay que sustituir valores. Y nos da al final de 0.0235 gramos de oxígeno por litro por hora. Y lo que nos interesa desde un principio en la fórmula, que es la velocidad de transferencia de oxígeno, el BTO, de 0.1700972 gramos de oxígeno por litro por hora. Ahora entramos a la potencia de agitación y tenemos que la velocidad de la fórmula es esta, para obtener la velocidad de agitación de los impulsores, que viene siendo, Vs es la velocidad terminal de punta, el flujo de entrada, y el área transversal. Entonces, primero obtenemos el área transversal con la ecuación geométrica, que nos da 0.5884 metros cuadrados, y luego la sustituimos en la ecuación. Al final nos van a dar 161.4 RPM, pero lo necesitamos en revoluciones por segundo para sustituir en las siguientes ecuaciones. Luego, para el cálculo de la potencia de agitación, esta, antes de explicarles las fórmulas, también la podemos comprobar sacando el número de Reynolds y nos damos cuenta que estamos trabajando con un flujo turbulento. Entonces, la potencia es esta fórmula de aquí. Tenemos nuestra densidad tomando en cuenta la densidad del agua a la temperatura dada. Entonces, queda que N, que vendría siendo la velocidad de rotación del impulsor, es igual a la... A ver, Diana, permíteme antes de... El BS lo calculas del flujo entre el área, pero ¿por qué le pones revoluciones por minuto? Y luego por segundo. Ahí serían más bien, ¿cómo? Metro por hora. No sé. Aquí tiene litros por hora. Bueno, por eso se ponía, normalmente se pone metros cúbicos por hora, entre metros, te quedan metros por segundo. Sí, ya entendí su pregunta. Hicimos las conversiones. Ah, bueno. Sí, ustedes díganle, si les está dando, está bien. Ah, sí, es Pero acá que... no se vaya luego a equivocar, porque luego acá sí está N, y ahí sí son revoluciones por minuto, y por eso nomás, para que no se vayan a confundir. Todo lo pasamos a revoluciones por segundo, Sí, está me bien. parece. Las conversiones y todo, es que para no saturar de cálculos aquí, solo pusimos los más importantes, pero las conversiones están en el trabajo, en el PDF. Okay. Sí, lo hago, chica. Entonces, estábamos aquí. Para sacar N, sería la velocidad terminal de punta entre el DI, que sería el diámetro, por pi. Entonces nos da 3.102 revoluciones por segundo. Finalmente vamos a tener una potencia de 284.5 watts, 285. Y haciendo la conversión de unidades a caballos de fuerza serían 0.6445. 1.74 HPs. Este 1.70 ¿de qué es? 1.70. ¿Este? Sí. El FC. Ah, ya. Sí, El FC. Sí, están multiplicando aquí. Sí, pensé que nomás era el cálculo convertido a HP, pues nomás era dividir, ¿no? Pero sí, si ya estás incluyendo el FC, está bien. Ya estoy incluyendo el FC. Sí, síguele. Ahora tenemos la propagación de calor en el bioreactor. Esta es una parte importante y no hay que confundirlo con la transferencia de calor de nuestro sistema a la bioconversión. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, estamos hablando específicamente del calor metabólico. Lo de arriba son los datos que ya hemos obtenido consecuentemente. Entonces, para obtener el calor metabólico y poder llevar a cabo la agitación, tenemos estos cálculos que ven aquí.
En total nos quedaría 71.811 kilocalorías por litro por hora. Y ahora multiplicando el calor metabólico por el volumen de operación, o sea, ya real, sería 12.902.6.718 kilocalorías por hora. Entonces, por cada potencia gaseada, que vendría siendo del 0.2438 HP, se producen 0.021 kilocalorías por litro por hora, ya tomando en cuenta la potencia gaseada. Entonces, las calorías producidas serían de esta que ya habíamos calculado aquí, que es el calor metabólico por el de operación. Más ese. De agitación 15. Ok, iniciando con el sistema de enfriamiento, primero debemos establecer los parámetros físico-químicos del medio, del líquido de la chaqueta, ¿no? La conductividad térmica del medio la consideramos similar al del agua. En este caso, ya con la conversión, va a quedar de 0.498 kilocalorías por hora, metro Kelvin, que es igual a si estuviera con grados Celsius. La cara del agua, la recordamos que es pues, 0.499, entonces la consideramos muy similar, pero no iguales. La densidad de nuestro medio va a ser de 1054 kilogramos sobre metro cúbico, y no sé qué pasó, pero hay un Kelvin de más. Esto porque, si recordamos, hay sustratos en el medio, entonces eso aporta más masa en el mismo volumen. Entonces, pues, va a aumentar la densidad. La capacidad calorífica va a ser la del agua, de 1 kilocaloría por kilogramo Kelvin. La viscosidad dinámica de 3.6 kilogramos sobre metro hora es igual a la del agua, solamente que aquí pasamos de kilogramo metro sobre segundo a kilogramo metro hora, por aquello de las unidades. El BTI de 2.6896 metros sobre segundo. Más adelante se convierte ya a metros sobre hora en los cálculos, así que se nos olvida solamente poner la conversión aquí. Luego se establece la geometría de la chaqueta y del bioreactor, donde ET es el ancho del tanque, lo establecimos en 0.0038 metros, y así obtenemos que el diámetro externo del tanque, ya considerando su grosor, es de 0.8356 metros. El ancho de la chaqueta lo establecimos en 0.0102 metros, y asimismo el diámetro interno de la chaqueta, ya considerando el grosor de la misma, va a ser de 0.8560 metros. El diámetro equivalente del espesor de la chaqueta, siguiendo la fórmula aquí establecida y sustituyendo datos, nos dio de 0.04912 metros. Y la velocidad lineal del fluido de servicio nos dio de 1645.92 metros por hora. Estos son datos que nos va a ayudar para calcular los coeficientes de película. Okay. Por favor. Ok, aquí como les había mencionado, para los coeficientes de película, tanto para dentro de la chaqueta como dentro del bioreactor, solamente seguimos estas fórmulas. Una vez calculadas ambas coeficientes de película, podemos calcular el coeficiente global de transferencia de calor que va a suceder en el bioreactor, y nos dio de 51.4574 kilocalorías sobre hora metro cuadrado grados Celsius. El área se calcula de esta forma, con el diámetro externo y el altura del líquido, que es el área donde va a ocurrir la transferencia de calor, ¿no? Ajá. Sí, sí. Solamente seguimos esta fórmula. Es el área que humedece, por decirlo así, la chaqueta, ¿no? Siguiendo esta fórmula, notamos que no tenemos la variable delta TLN, que es la media logarítmica de temperatura. Entonces, aquí lo que hice fue despejarla de la
ecuación para así calcularla a partir de los datos que ya conocemos, porque aquí Q es la Q que se va a producir en el bioreactor que ya tenemos. Entonces nos dio de 17.8020 grados Celsius. Siguiente, por favor. Pero esa es la medida logarítmica. Entonces, primero hay que establecer con qué temperatura vamos a querer que el agua de servicio entre a la chaqueta. Ahí. Y lo establecimos en 5 grados Celsius. Como ya se había dicho, la T de fermentación va a ser de 38 grados Celsius, que es la temperatura que queremos mantener en medio. Y la T de salida del agua de servicio es la que no conocemos. Utilizando la ecuación de la media logarítmica, sustituyendo todos los valores que conocemos, nos da esta ecuación donde tenemos una incógnita que sería la temperatura de salida. Esta expresión es imposible de despejar debido a que tiene el logaritmo y aparte la incógnita arriba. Entonces lo que hice fue simplemente ir variando un poco los datos hasta que me diera un valor aproximado al que tenemos de la delta TLN. Dándome así x igual a 29.81 grados Celsius. Entonces, sabiendo que la temperatura con la que el fluido de enfriamiento saldrá, podremos calcular el flujo másico requerido para que dicha condición se cumpla. En esta ecuación le puse a la Q un símbolo aquí medio raro para hacerla distinguir del flujo volumétrico. Entonces, Q es igual al flujo másico por la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Despejando el flujo másico nos queda como en la ecuación que queda a la derecha. Y sustituyendo datos nos da que el flujo másico es de 520.6614 kilogramos por hora. Utilizando la densidad podemos pasarlo a flujo volumétrico y nos da de 0.1446 litros por segundo, que sería como el caudal que tiene el agua de Chaco. Siguiente, por favor. Bueno, pasando al sistema de aireación. El sistema de aireación comprende en forma externa lo que sería el flujo de entrada del aire y el flujo de salida del mismo. Aquí como se puede ver en el diagrama, es la parte donde dice aire estéril y en la que dice de desecho, ¿no? Se integra de diversas partes. Aquí en el diagrama podemos ver que el aire es suministrado por tuberías, las mismas que deben ser de acero inoxidable. A pesar de no ser posible de ver en el diagrama, dicha tubería debe pasar por un filtro de microporo que retenga al menos el 99.99% de las partículas. Esto pues sabemos que el proceso debe llevarse en condiciones asépticas y cualquier tipo de contaminación puede provocar que no se obtenga el producto deseado. Así es. Como mencionaba mi compañera, que puede haber también una competencia entre microorganismos. También vemos un distribuidor de burbujas, el cual, como su nombre lo indica, ayuda a mejorar la distribución de las mismas, lo cual resulta beneficioso para la velocidad de transferencia de oxígeno. Siguiente, por favor. Pero lo más importante del sistema es la fuente de aire, la cual puede ser suministrada por compresores, los que pueden ser de diafragma o pistón. Cualquiera de esos trabaja a presiones altas y un bajo caudal. Sí. Ahora sí, con las consideraciones hechas en la parte de transferencia de calor, llegamos a este esquema del diseño del bioreactor, tomando en cuenta pues, la chaqueta misma, ¿no? Vemos que entrará agua de servicio a 5 grados Celsius, con un caudal de 0.1446, según establecimos. Aquí hacía falta una corrección. Sí. Misma que saldrá a 29.81 grados Celsius de la chaqueta. El grosor de la chaqueta la hemos establecido en 0.0202 metros, como ya se había mencionado. Siguiente, por favor. Antes de pasar a la siguiente, vemos que hay una temperatura de 38 grados Celsius, que es la temperatura dada por para el microorganismo, para que vaya creciendo. ¿no? Ajá. Ahí también faltó un poquito, bueno, pusieron el dibujo de los impulsores muy
muy pequeñitos, y acuérdense que es casi un tercio del diámetro Sí, total, que se viera más equiparado, ¿no? Pero está bien. Igual ahí Luego sale en la entrada del aire, pues un difusor, ¿no? Acuérdense que sí. ahí sí no recuerdo, bueno, en el dibujo anterior estaba uno de placa de perforada, pero no sé, ahí sí no recuerdo si ustedes escogieron algún difusor en especial o es el clásico, ¿no? Es el de tanque agitado. Sí, normal, así como una dona agujerada y ya. Sí, Ok. y qué bueno que lo menciona, porque justamente estos impulsores que nos ayudaron al cálculo para el diseño del bioreactor, Ajá. estamos considerando que son Rushton Sí, para flujo turbulento. sí, porque realmente no está muy espeso, por decir así, ¿no? No se crea mucho aumento de densidad casi, aunque ahí sí, como tomaron, ¿no? De una densidad de 1.1 casi. Sí, exacto. Está bien. Sí, estamos considerando que son tipo Rushton para el flujo. Ok. Está muy bien. Y para aquello de romper las burbujas y algo que les vamos a mencionar ahorita también. Ok. Sigan. Bueno, una vez concluido con el esquema y sabiendo en qué consiste el sistema de aireación, se nos pide calcular la velocidad lineal del aire. Para ello nos basamos en la velocidad de transferencia de oxígeno y con base a ello determinamos primero el flujo másico de oxígeno, que sería con el producto de la BTO por el volumen de operación y nos da pues un flujo másico, ¿no? En kilogramos de oxígeno por hora. Luego determinamos el flujo volumétrico usando ahora la densidad y ahora lo pasamos a metro cúbico entre hora porque luego lo vamos a utilizar, luego vamos a dividirlo entre el área que va a estar en metro cuadrado. Establecimos que la tubería va a estar de 1.25 pulgadas, la cual tiene un diámetro interno de 0.0351. Este dato lo consulté en unas tablas que venían en mecánica de fluidos, entonces Sí, sí, está bien. aproximado. El área simplemente es pues, pi cuarto del diámetro al cuadrado y obtenemos 9.6 por 10 a la 4 metros cuadrados. Finalmente, la velocidad lineal, el flujo volumétrico entre el área, nos da de 22.0799 metros por hora, pero esto es solamente para el oxígeno, ya que como sabemos, pues en el aire no es 100% oxígeno. Siguiente, por favor. Entonces, tomando esto en cuenta y que la concentración de oxígeno está aproximadamente en 21% volumen-volumen, hacemos el mismo proceso de obtener el flujo volumétrico, pero ahora en la conversión de unidades pasamos de litros de oxígeno a litros de aire, con este factor de conversión de aquí, y nos da de 101.7423 litros de aire por hora. Y ya simplemente hacemos el paso anterior, pero ahora con este nuevo flujo volumétrico que sería del aire, y nos da de 105.1480 metros por hora, la velocidad lineal, pero ahora del aire. Ujú. Recapitulando en todo lo que hemos visto y como también retroalimentación, nos vamos a guiar en los siguientes puntos para la discusión. De acuerdo al microorganismo y al medio de cultivo, como ya lo habíamos mencionado, son base y crucial para diseñar el bioreactor Ajá. y desde luego para la bioconversión, ¿no? Y la cantidad de producto destinada en determinado tiempo también es importante para ver en cuánto tiempo lo vamos a realizar. Ujú. El bioreactor batch alimentado es digamos, el ideal para esta producción, pero sus cálculos son un poco distintos. En este caso utilizamos los de tanque agitado. Aquí, a ver, Diana, considerando nomás, si va a ser tanque, bueno, es un agitado, va a ser batch alimentado, pero sí están conscientes que empiecen con un lote primero, con un batch, con un Sí, volumen un poco más bajo de lo que es el de operación, ¿no? Sí, sí. sí consideraron eso. Uh-huh. Ok. Ujú. Sí, por eso les mostré la cinética con la que empezamos, Ajá, el muy bien. batch alimentado. Ok.
Y este es muy útil por lo que vimos en el diagrama, da una alta densidad celular. Así es. Y además también va a evitar que, bueno, es que ese también es el objetivo de diseñar bioreactores, evitar la competencia por el sustrato Ajá. y para favorecer a nuestro microorganismo y que nos dé el producto que nosotros estamos necesitando y a su vez obtener buenos rendimientos. Ese va a ser el objetivo central de un bioreactor en cuestión de la producción. Sí, de hecho sabemos, por definición, un cultivo por batch alimentado da mayor productividad que uno de batch. Exacto. ¿Qué más? Y la geometría también es importante porque de ahí emanan los cálculos que vamos a hacer para darle funcionalidad a los sistemas y también mantenerlos controlados. En cuanto a la velocidad de transferencia de oxígeno, BTO, ya vimos que se realizó por método biológico y esta también es muy importante porque se ve involucrada en todo el sistema en lo que respecta a la transferencia de masa, el transporte de calor y la agitación. En la agitación ya vimos el cálculo de las potencias y la finalidad de la agitación va a ser aumentar la transferencia de lo que les acabo de mencionar, masa, calor, momento también, y Todo eso. darle, perdón, No, que sí, todo eso aumenta con la agitación. y, y se ve involucrada con el mezclado, ¿no? Que para disipar también, para hacer homogéneo el sistema. Ujú. Con respecto a la transferencia de masa, hay una cuestión muy importante que trata sobre la difusión molecular. Estaríamos hablando directamente de las leyes de Fick, segunda ley de Fick, y Ujú. también de la teoría de la doble película, que tiene que ver con el momento equimolar que hay entre el flux. O sea, ¿qué quiero decir? Que van a estar las burbujas en contacto, entonces se tienen que romper. Por eso es que dicen que no tienen que haber burbujas en el bioreactor Ujú. para facilitar todo ese transporte que va a ayudar pues, a los procesos de bioconversión. Claro. ¿Qué más? Con respecto al transporte de calor, pues todavía no acabo. okay. Ya se me está pasando esto importante. La formación de esas pequeñas burbujas van a retardar el escape de las otras burbujas que vienen desde la parte de la fase líquida. Ujú. Y proviene de la coalescencia, que es una parte que también usted, profesor, nos ha marcado mucho, que no tiene que haber esa coalescencia. ¿Qué quiero decir? Que cuando dos burbujas se fusionan para formar una sola, estaríamos hablando pues, de la teoría de una película. Es nada más para aclarar ese punto, que no quedara vago. Sí, eso baja el área de transferencia y pues baja la transferencia de oxígeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, la transferencia de masa es la que se tiene que asegurar que el suministro de nutrientes vaya a nivel celular, que no ande vagando por todo el sistema. Exacto. Y así va a prevenir la sedimentación, que es algo que no vamos a querer en nuestro bioreactor, y va también a asegurar la transferencia pues, de esos gases. Así es. Ahora sí ya. Okay. Con respecto al transporte de calor, pues es importante considerar los cambios de temperatura en el bioreactor. Pues de no ser controlada, la temperatura subiría tanto que el microorganismo comenzaría a morir o se inhibiría el crecimiento del mismo. Así es. Como tal, en nuestro bioreactor, la temperatura únicamente tiende a aumentar debido a la acción metabólica del microorganismo. Así pues, solo había de preocuparse de un sistema de enfriamiento como tal para controlar la temperatura. Ujú. Con respecto a la potencia de agitación, solo debe de determinarse con precisión por aquello del gasto energético y el subsecuente gasto económico que eso significa, ¿no? Claro. Además, es importante, pues existen microorganismos más susceptibles a daños estructurales a causa del esfuerzo de corte que se genera. O bien, caso contrario, no hay una potencia de agitación suficiente, no existiría homogeneidad en el medio, tanto de microorganismos y nutrientes como del oxígeno propio. Ujú. Respecto al sistema de enfriamiento,
Los intercambiadores de calor tienen dos fines principalmente, que es controlar la temperatura y la esterilización, ¿no? Como sistema de enfriamiento se eligió la chaqueta. Esa es la ideal según el tamaño de nuestro bioreactor, que no tiene unas dimensiones muy grandes. Como pudo observarse, el excedente de calor en el medio es eficientemente retirado por la chaqueta, lo que podemos comprobar, ya que el agua de servicio no sale con una alta temperatura. Sí. Y finalmente, para el sistema de aireación, sobra decir la importancia del sistema, ya que no solo es necesario para nuestro proceso tener una fuente de oxígeno, sino también es importante tener ese gas nutriente en las concentraciones adecuadas. Y pues obviamente si no hay oxígeno, entonces no hay pues ni que preocuparse de la coalescencia de burbujas ni nada, pues no habría ni siquiera entrada de aire. Así es. Y ya eso es todo. Como conclusión, y aquí es donde podemos también aportar todos, es básicamente lo que ya hemos estado mencionando. Es importante establecer bien los parámetros cinéticos microbianos para diseñar el bioreactor, tener una buena producción, obtener altos rendimientos que salen de la bioconversión y establecer bien los parámetros bajo los cuales va a operar, o sea, los sistemas de los que ya les hablamos. Muy bien. Estas son las referencias que utilizamos.